Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados amigos radioyentes, en este nuevo programa que es Momento Literario, que llega gracias a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca. En esta nueva edición vamos a estar compartiendo acerca de los libros que hemos traído para esta ocasión. Hoy vamos a estar comentando, hablando e intercambiando opiniones con nuestros amigos que ya están presentes en estudios de Radio Sol de los Andes acerca de la vida y obra de un autor literario. Y hoy vamos a hablar de Charles Dickens con su obra Cantos de Navidad. Canción de Navidad. Efectivamente, y en esta oportunidad me presento. Quien les habla es Jaime Benigno Riveros, y en esta oportunidad les estaré acompañando durante el espacio de 1 hora. Y me están acompañando en estos momentos José Machaca y Lisette Milagros, quienes vamos a compartir y hablar del libro que hemos traído en esta ocasión, que ya le hemos mencionado anteriormente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, y buenas tardes, compañera Lisette. Sí, bueno, hoy día también, como por vísperas de Navidad, decidimos hablar de un clásico navideño, ¿no? Canción de Navidad, y también no solamente hablaremos del libro, sino también de la vida de su autor, Charles Dickens. Esperemos que nos acompañe. Efectivamente. Y también nos acompaña nuestra amiga Lisette Milagros, que por primera vez también se une a este programa Momento Literario, un espacio de fomento de la lectura y el acceso al libro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milagros? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Josep? Hola, ¿qué tal, Jaime? Me siento muy contenta. Es la primera vez que estoy aquí y espero que sea de su agrado este programa, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, el programa tiene como finalidad llevar la lectura a sus hogares y hablar sobre la vida y la relación también que guarda ella, la obra que ha traído en esta oportunidad Charles Dickens, un autor británico. Vamos a empezar por nuestra primera parte, hablar de la vida de Charles Dickens. ¿Quién es Charles Dickens y cuál ha sido su vida durante el transcurso de varios años? Y cómo se hizo un gran escritor a la cual tantos lectores admiraron hasta el punto de construir grandes monumentos históricos en su nombre en toda Europa, y también eso influyó en América Latina y en nuestro país. Josep, adelante con el primer resumen de la vida de Charles Dickens. Bueno, en la biografía del autor, ¿no? De uno de los libros de Canción de Navidad, pues algo breve, ¿no? Esperemos. Nace el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth. Fue el segundo de 8 hijos y trabajó pues desde pequeño colaborando con la economía familiar. Sus padres fueron John Dickens, un oficinista de la pagaduría de la Armada en el arsenal de puerto de Portsmouth, y su madre fue Elizabeth Barrow. Pasó la mayor parte de su infancia en Londres y Kent, lugares que aparecieron con frecuencia en sus obras. Sus estudios, comenzó a asistir a la escuela a los 9 años, pero sus estudios quedaron, valga la redundancia, interrumpidos cuando sus padres, un pequeño funcionario que había sido encarcelado en 1824 por no pagar unas deudas. Con 11 años tuvo que ponerse a trabajar en la empresa londinense, una pequeña fábrica de betún para calzado ubicado cerca de la estación ferroviaria. Esta experiencia, que más tarde describiría en su novela David Copperfield en 1849, le produjo una sensación de humillación y abandono que la acompañaría por el resto de su vida. Su carrera como periodista, en 1827 consiguió un trabajo como secretario legal, y tras estudiar durante un breve periodo de tiempo el oficio se convirtió en periodista en el Parlamento. En esa época conoció a María Badmel, pero su familia la rechazó como pretendiente, por lo que tras 4 años de relaciones se separaron. Para entonces ya estaba trabajando como reportero en una publicación de un tío suyo, y para un periódico liberal llamado The Morning Chronicle. Su carrera como escritor: en diciembre de 1833 publicó bajo el seudónimo de Boz la primera de una serie de originales descripciones de la vida cotidiana de Londres en The Mountain Magazine, revista que editaba su amigo
George Hobsbawm. Tras ello, un editor de la ciudad le encargó un volumen de 9 notas en este estilo que debían acompañar a la ilustración de la formación artística de George Cruikshank. Y bueno, escribió varias obras, entre ellas está El viaje, Notas americanas, Imágenes de Italia, Administración y asociaciones. También está la vida de la casa desolada, la pequeña David. Y entre muchas de ellas su gran obra Canción de Navidad, ¿no? Y bueno, sus pareja e hijos, bueno, el 2 de abril de 1836 se casó con Catherine Thompson, con la que tuvo 10 hijos, pero lamentablemente su matrimonio llegó a su fin en 1858. Y finalmente Charles Dickens murió en Gats Hall Place, en Higham, Kent, en Inglaterra, el 9 de junio de 1870, tras sufrir una apoplejía, y fue enterrado 5 días más tarde en Westminster. Efectivamente, amigos, Charles Dickens, un gran autor, escritor, que ha conmovido a muchos de sus lectores en Inglaterra, en Gran Bretaña, situándonos específicamente. Tuvo una vida a un inicio bien complicada. Los temas económicos no fueron a su favor, ya que hasta el punto de no llegar a estudiar a inicios, ¿no? Tuvo un retraso para poder estudiar, pero se le considera como un autodidacta, de que él estaba al tanto, al punto de leer varios libros, informarse, y eso era su visión. Y conforme fueron pasando los años, su amor y su apego por la lectura y también la escritura hizo de este hombre un escritor magnífico, un escritor que llegó a diferentes partes de países, incluso a nuestro país. ¿Algún comentario que tengas, Lisette, sobre la biografía? ¿Qué datos también puede por ahí interesar a nuestros oyentes? Bueno, los datos relevantes serían que Dickens es un escritor que pertenece a la literatura universal, ¿no? Su vida fue trágica, ¿no? Trabajó en una empresa de betún y demás. Compañero Jaime. Claro, efectivamente. Y claro, un escritor de la literatura universal, su mismo nombre lo dice, así como también tuvo algunos reveses dentro de ello en el aspecto que tuvo accidentes, si mal no me acuerdo, un accidente en un ferrocarril cuando viajaba. ¿Cuál era la razón de ese accidente, Josep? Bueno, la razón no sé si no la tengo, pero sí sé que fue uno de los, ¿no?, como tú dijiste, uno de los sobrevivientes, porque creo que el tren solo un vagón se salvó en ese tren, y entre ellos estaba pues Charles Dickens, ¿no? Entonces, no sé si atribuirlo a una especie de suerte o milagro, tal vez. Claro, efectivamente, porque también después escribió la obra. Y otra de las razones también, o dentro de los datos relevantes, es que cuando él viajaba a Estados Unidos, recibió fuerte crítica por una obra que había escrito, porque él era un hombre ferviente a favor de la inclusión de las personas de color negro. Y eso también implica el rechazo hacia el esclavismo cuando él viajó y visitó Estados Unidos, hasta el punto de que en esos tiempos la sociedad norteamericana era una sociedad bien estigmatizada, que imperaba más que toda la discriminación y todo ello, y por esa razón es que Charles Dickens odiaba estos actos, ¿no? Pero también para rememorar estos actos es que en donde escribe Canción de Navidad como una respuesta al pueblo estadounidense, a esa parte en donde llegaron, ¿no? Y cómo su obra también transmite esto, ¿no? Y ahí es en donde siempre Charles Dickens se dedicaba a lo que es el tema de las conferencias. Visitaba diferentes países, Francia, visitaba Estados Unidos y entre otros países europeos. También algo que acotar frente a esto, Lisette, algo que tal vez se nos está olvidando sobre la vida de Charles Dickens, un dato curioso que puedas tener. Un dato curioso también puede ser que tras escribir, ¿no?, Canción de Navidad, él no escribió antes eso. Primero escribió 3 historias cortas de la Navidad para poder llegar a Cuentos de Navidad, ¿no? Canción de Navidad.
Efectivamente, ya. Esos 3 cuentos que los escribió fue como un hecho que transmitía ya a futuro, ¿no? Y cuál era su visión de lo que él quería. Pero también dentro de ellos se ve varios de sus temas se van a referir más que todo al tema de la inclusión, al tema de la vida de Gran Bretaña, cómo era la sociedad, ¿no? Y bueno, vamos ya llegando tal vez a la primera parte final de la biografía, algo que podamos rescatar, algo que quieras añadir a la biografía de la vida de Charles Dickens, Joseph. Otro dato curioso sería que Charles Dickens no quería estatuas tras su muerte. Sí. Pero bueno, no, al final, bueno, respetaron lo que pidió por unos años, pero al final sí, como era una persona bastante popular, pues terminaron haciéndole estatuas, ¿no? Efectivamente. Sí, es algo que refleja la humildad, tal vez, ¿no? de Charles Dickens. La humildad que él tiene, y pues fue todo lo contrario. Uh-huh. Al día siguiente, después de su muerte, las estatuas fueron como que, ¿quién dice?, ¿no?, construidas en diferentes partes de Gran Bretaña, incluso Norteamérica, y era un hombre pues, bien conocido, un hombre bien admirado por sus lectores, y también también recibió fuertes críticas de grandes autores, y a la que siempre recuerdo a Virginia Woolf, que lo critica por el punto de que no estudia profundamente la psicología de sus personajes, lo critica por ese punto, pero todos los críticos, como quien dice, ¿no?, son críticos y tienen que examinar pues cómo escribe, el lenguaje que maneja, cuál es el mensaje, los personajes, las acciones, los hechos, ¿no? Y en cambio los lectores, como somos todos nosotros los que estamos en esta mesa de diálogo, somos personas que vemos de diferente punto, vemos la lectura como un amplio abanico para enriquecernos con ese conocimiento, con esos mensajes que nos traen. Bien, yendo a la parte final también como un hecho de Charles Dickens, también hay que decir que Charles Dickens recibió también el elogio de la reina Victoria I de esos tiempos. Recibió ese elogio en lo cual también atribuyó ese hecho tan importante. Bien, amigos, bueno, para continuar con el siguiente segmento, que vamos a hablar ya de su obra muy importante, la obra cumbre que hemos seleccionado en esta oportunidad, que es Canción de Navidad. Y Canción de Navidad nos va a reflejar una muy bonita historia y la cual hay que estar atento. Antes de ello, vamos a comunicar a todos nuestros amigos oyentes que vamos a sortear un libro, por el momento un libro de literatura preuniversitaria. Ahí contemplan todos los escritos literarios, todos con la misión de que ustedes también puedan conocer un poco más de la literatura y que guarda dentro de ello. Hay varios dentro de esta, por ejemplo, dentro de este libro que vamos a sortear al final del programa, vamos a sortear con una llamada. Si nos llaman, entonces las personas que llaman van a estar inscritas en el sorteo y de esa forma pueden ser acreedor de este libro importante que es Literatura Preuniversitaria. Bien, amigos, vamos a seguir hablando de la obra cumbre que es Canción de Navidad. Efectivamente, claro. Bien, vamos a seguir compartiendo y vamos a hablar, y justamente hoy es Navidad en donde vamos a compartir y seguir, ¿no?, con este libro. Bien, Lisette, coméntanos un resumen de qué trata Cuentos de Navidad. Bueno, yo les voy a dar un breve resumen de Cuentos de Navidad. La historia se inicia en una fría y sombría Nochebuena en Londres, cuando pasaron 7 años de la muerte de Jacob Marley, socio comercial. Nuestro personaje principal, un hombre avaro que odia la Navidad y rechaza la invitación que le extendió su sobrino Fred. Esa misma noche se encuentra con 2 hombres que le piden una donación para dar comida y lugar para evitar el frío a los pobres, negándosela rotundamente. Al tiempo que acepta de muy mal modo pagarle a su empleado Bob, mal pagado y sobrecargado de trabajo, ese día solo para adaptarse a la costumbre social. Esa noche, el fantasma de Marley hace la primera aparición en la habitación de nuestro personaje, entrelazado con pesadas cadenas y cajas de dinero, los que ha forjado durante toda una vida de avaricia y egoísmo.
Marley le advierte que tiene la oportunidad de evitar el mismo infeliz destino y que para ello 3 fantasmas lo visitarán y él deberá escucharlos o de lo contrario será maldecido y deberá portar sus propias cadenas. Aparece el primer fantasma, el fantasma de la Navidad pasada. A las escenas navideñas de su niñez y juventud, en donde se ve la infancia solitaria del personaje, su relación con su hermana Fam y una fiesta navideña que organiza su primer jefe, quien lo trata como un hijo. En esas escenas, además, aparece una antigua novia que decide terminar su relación con él al ver que éste jamás la amaría tanto como ama el dinero. Para finalizar, se trasladan a una escena más actual, en donde se puede ver a Belle muy feliz con su familia y Nochebuena. Aparece el tercer fantasma, el fantasma de la Navidad presente, quien transporta al personaje hacia un mercado cargado de alegría, en donde se compran cosas para la escena navideña, como también a las celebraciones en la cabaña de un minero y en un faro. El fantasma le lleva a ver la celebración en casa de su sobrino Fred y finalmente a la casa de su empleado Bob, al tiempo que le presenta a su hijo más pequeño, Tim, un niño feliz pero gravemente enfermo. Informado, Scrooge morirá pronto a menos que cambie la situación de ese hogar. Aparece el tercer fantasma, el fantasma de la Navidad futura, quien transporta a una Navidad futura, mostrándole escenas sobre la muerte de un hombre no querido, cuyo funeral solo será realizado por empresarios locales si les proporcionan la comida. A su vez, la mujer del servicio, su lavandera y los trabajadores de la funeraria roban algunas de sus posesiones. Le piden al fantasma que le muestre a alguien que sienta alguna emoción por la muerte de aquel hombre, pero solo puede mostrarle a su pareja que tenía deudas con aquel, alegres que con su muerte tendrán más tiempo para reorganizar sus finanzas. Vuelve a pedirme al fantasma, esta vez algo de ternura relacionada con la muerte y la muerte de Bob y su familia llorando al fallecimiento del pequeño Tiny. Finalmente, el fantasma decide mostrar al personaje central la tumba abandonada del primer hombre, dejándolo ver que la lápida lleva su nombre, lo que hace que Strong se comprometa ante él cambiar su forma de ser. El personaje despierta al mismo día de Navidad totalmente transformado. Decide pasar el día con su sobrino Fred y su familia, al tiempo que envía de forma anónima un enorme pavo a la casa de su empleado Bob, además de aumentarle considerablemente el pago. Desde ese momento, él comienza a tratar a todo el mundo con amabilidad, generosidad y compasión, encarnada así en el verdadero espíritu de la Navidad. Eso sería un breve resumen, compañero Jaime, compañero Josep. Efectivamente, un resumen que ha dado a entender sobre lo que vamos a tratar. Bien, amigos, radioyentes, vamos a seguir hablando. Está interesante el tema, hablar de Navidad, justo que ya estamos a cerca unas horas de Navidad, de las vísperas, y poder celebrar, porque la Navidad, como quien se dice, es el momento de pasar en familia, reconciliarnos, y esa es la Navidad, es lo que busca el sentido de la Navidad. Bien, amigos, antes de irnos a una breve pausa comercial, les invito a todos nuestros amigos radioyentes a anotarse el número telefónico que Josep nos va a dictar en estos momentos para el sorteo del libro de literatura. ¿Cuál es el número, Josep? El número es 051 33 14 14. Efectivamente, 051 33 14 14. Ese número nos pueden llamar al final, regresando ya de esta pausa comercial. Vamos a hablar más acerca de la obra, vamos a hablar de lo que pensamos, cuáles son nuestras inquietudes, qué es lo que nos trae a nosotros como lectores. Bien, amigos, vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. No se muevan. Sol de los Andes. Andes y Televisión del Sur, la marca de nuestra gente. Retornando a este espacio de momento literario, estamos hablando sobre Canción de Navidad de Charles Dickens, en conmemoración de Navidad, claro está, amigos. Ya hemos hablado del resumen, ahora vamos a
opinar sobre el cuento, pero vamos a opinar poco a poco. Vamos a introducir con la primera parte de Canción de Navidad, pero antes nos vamos a enfocar que esta obra ha sido escrita en el año de 1843. Su autor es Charles Dickens y tiene una extensión de aproximadamente 70 páginas y el contenido es totalmente digerible. No hay complicaciones, así que vamos a invitar a todos nuestros oyentes para que puedan leer este libro, más específicamente en estas épocas navideñas. Y para recordar también, amigos, vamos a sortear el libro Literatura Universitaria al primer oyente que nos llame. Vamos a hablar en primer punto cómo inicia la obra. ¿Cómo inicia, Josep, la obra de Canción de Navidad? A modo de comentario. Brevemente, la historia comienza en la víspera de Navidad, ¿no? En la oficina del avaro que se llama Ebenezer Scrooge, ¿no? Es que inicia es una persona tacaña y bastante egoísta, ¿no? Que desprecian a la Navidad y todo lo relacionado a ello. Tiene su sobrino Fred, quien viene a visitarlo, Fred Scrooge, para invitarlo a pasar con él una Navidad, pero bueno, Scrooge no quiere, ¿no? Y se va a ir. Claro, bueno, paparruchas es lo que dice. Paparruchas, eso es una palabra que muy típica de él, ¿no? Como paparruchas, ¿no? Paparruchas. Es como que acá en el Perú le decimos tonterías, ¿no? Si vamos a un punto más alto grado en el lenguaje, estupideces. Uh-huh. Entonces como que minimiza, es como que un ser que no siente la Navidad, e incluso el tema de la amistad, la armonía, va contra él, ¿no? Y porque él lo que dice es Navidad es un hecho donde todos debemos reconciliarnos, donde todos debemos amarnos, donde todos debemos dar. Esa es Navidad, es el único día que se celebra al año. Uh-huh. Y después, ¿qué continúa, Lisette? ¿Cuál es el transcurso después de que Fred visita a su tío Scrooge y lamentablemente lo niegan, ¿no? Claro, cuando Fred visita a su tío, ¿no? Le da una cordial invitación a la cena navideña. Entonces, él... Estamos en línea, en vivo, amigos. ¿Con quién tenemos el gusto? Adelante. Elmer Salas Catacora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por habernos escuchado y estar al tanto del programa. Repítanos su nombre de nuevo para que pueda anotarlo, nuestro amigo. Dígame, un buen mensaje del escritor, pacientemente escuchado desde que han iniciado y es admirable, me gustaría pues leer sus grandes obras que ustedes ofrecen. Claro, sí, efectivamente nuestro programa llega a cada uno el tema de fomentar la lectura y es un gusto que nos esté escuchando. Repítanos su nombre y para que podamos anotarlos en el sorteo y de esa forma poder también incluirlo. Ya, gracias. Elmer Salas Catacora. Elmer Salas Catacora. Elmer Salas Catacora. Listo, amigo, estás inscrito en el sorteo del libro. Al final del programa vamos a sortear y vamos a ver quién es el ganador. Vamos a continuar y muchas gracias, amigo Elmer. Esté atento a nuestro programa. ¿Qué sigue después, Lisette? Muy bien, Fred, continuamos. Entonces, Fred llega a la oficina de su tío, ¿no? Y le hace una cordial invitación para la cena navideña, en donde Scrooge le niega rotundamente, ¿no? Le dice, ¿cómo te puedes sentir tan feliz siendo pobre, ¿no? Pero él le dice, ¿cómo tú deberías sentirte feliz siendo rico? Entonces, le dice que no quiere oírlo más y que se retire. Su sobrino Fred le dice una feliz Navidad también a su empleado para alegrarle el momento, ¿no? Esa misma noche también entran dos hombres a la oficina, ¿no? Que le piden una donación para dar comida y lugar a las personas pobres y más necesitadas, ¿no? Claro. Pero él se niega rotundamente, le dice que sería mejor que esas personas se mueran para no estar pidiendo donaciones a las demás personas, ¿no? Efectivamente. Hay un punto importante que toca, Lisette. ¿Cómo siendo rico tú puedes celebrar la Navidad y también es como que, ¿cómo siendo pobre también puedes celebrar la Navidad? O sea, ¿cómo te explicas tú ese mensaje? Es que Scrooge todo lo ve con una mentalidad pues materialista, uh-huh. ¿no? Y esa mentalidad materialista lo veremos
por qué se desarrolló a lo largo de la historia, ¿no? Pero siempre lo ve como todo ganar. Es una mente claro, de inversionista, de prestamista que tiene. Un excelente empresario, pero en lo anímico o en lo espiritual es duro, ¿no? Y todo lo contrario es su sobrino Fred, ¿no? Es uno que aspira ya más a lo espiritual o a lo anímico o a lo sentirse bien dentro de ello, muy aparte de lo material. Claro, porque en un momento dice, ¿no? Cuando llega la Navidad es momento de perdonar, ¿no? Él dice, es momento de perdonar, todos se dan abrazos, ¿no? Porque es Navidad. Pero él dice, ¿cómo podrían darse abrazos? ¿Cómo podrían sentirse tan feliz si son pobres? Es lo que dice él, ¿no? Claro. Pasando o continuando con esto, Scrooge ya llegando a su casa, a su casa, y que era una casa totalmente polvorienta, descuidado, y recibe la visita de Marley. ¿Quién era Marley? Era su compañero, ¿no? Su compañero de toda la vida, que era avaro, así como él, ¿no? Él al momento de llegar a su casa ve la imagen de él, ¿no? Pero lo toma desapercibido, como que se asusta, pero trata de ser fuerte. Entonces la imagen va desapareciendo. Él logra ingresar a la casa, como todas las noches revisa todos los cuartos para ver cómo estaban. Entra cuarto por cuarto y él vive en el dormitorio donde vivía Marley, ¿no? Entra al cuarto. ¿Y qué lleva consigo Joseph Marley? ¿Qué es lo que lleva? Lleva algo que suena, no sé, estruendosamente. Claro, lo que lleva pues son las cadenas. Esas cadenas. Las cadenas que representan pues el dolor, ¿no? Lo que una persona cargaba a lo largo de su vida. Son todos los pecados, los daños y los males que ha hecho. Todo lo que cargan, sí, las emociones. Sí, efectivamente, porque cuando ves Scrooge le dice, ¿quién eres? ¿No? O sea, soy Marley, y no lo reconoce a un inicio, quiere alguna seña para que lo reconozca, ¿no? Y ¿qué es lo que hace Marley para que le reconozca a Scrooge? Se quita la venda de la cabeza y se le cae toda la mandíbula para que lo pueda creer, ¿no? Y ahí recién se arrodilla. Y se asusta, sí. Y se asusta, ¿no? Y él le dice, es momento para que tú cambies o quieres terminar como yo. Y le dice, no, yo tengo las cadenas, tú también las tienes, pero no las puedes ver, ¿no? Para que cambie todo este suceso, entonces tú tienes que aprender a ver cómo es el pensamiento de las demás personas, cómo se sienten ellos en esta temporada, ¿no? Y le dice que tres personajes lo van a visitar, entonces él desaparece. Claro, 3 personajes lo van a visitar y esos 3 personajes van a ser como una luz de esperanza para Scrooge. ¿Cómo ahí lo toma Scrooge? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Sigue duro su corazón? ¿Sigue así? ¿O ya un poco va entrando en reflexión? ¿Cómo lo ves, Lisette, ahí? Él lo toma de una manera dura. ¿Por qué? Porque dice, no, te van a visitar en 3 días, le dice, ¿no? 3 días. Y él dice, no, ¿por qué no me visitan en un solo momento? Es una pérdida de tiempo, quiero ya de una vez, ¿no? Entonces él seguía duro, hasta que aparece el primer personaje, la primera aparición, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es el primer fantasma que aparece, el primer espectro? Josep. La primera visita es el fantasma de las Navidades pasadas, un fantasma iluminado, se podría decir, lo describen en el libro, ¿no? Esa noche Scrooge es visitado por un fantasma de las Navidades pasadas, ¿no? El espíritu lo lleva a un viaje a su infancia y juventud, mostrándole escenas de una vida que lo llevarán a convertirse en la persona amarga que es en el presente. ¿Cómo se ve en el pasado Scrooge, Lisette? En el pasado Scrooge se recuerda cuando era niño, ¿no? Él se encontraba solo en una casa, triste, mirando cómo las demás personas eran felices. En un momento llega su hermana, donde le invita, hermano, puedes regresar a casa, papá te ha perdonado, ¿no? Entonces, él recuerda a su hermana con bondad, con tranquilidad, y se pone a recordar que tiene un sobrino, y no lo toma en cuenta. Entonces, no lo trata como debería de ser, ¿no? Claro, también dentro de eso también se ve a un niño solitario, ¿no? Porque recordemos que el fantasma le va a llevar a diferentes sitios, pero que va a ser del pasado. Entonces lo que Scrooge ve cómo es él en el pasado, cómo es su actitud, cómo son sus acciones, cómo... es como que vemos que el pasado es como algo que va a estar reflexionando, es como un recuerdo que tal vez en su actualidad él era muy duro, muy avaro, y ahí en el pasado se ve que es todavía una persona normal, ¿no? Yo lo considero así, o ¿cómo ustedes lo ven, amigos?
No ha tenido una infancia buena, creo que ha sufrido maltratos por papá, ¿no? Y porque en el momento donde dice que está fuera de casa y su hermana le dice no puedes regresar a casa, me imagino que el papá le trataba de bastante mal, ¿no? También en otra escena aparece Belle. ¿Quién era ella, no? Era una antigua novia de él, ¿no? Terminan su relación porque ella le dijo que nunca la va a amar como ama el dinero, ¿no? Esa es una parte de la escena, ¿no? Y también pasa que le lleva a otro lugar donde la vuelve a ver a ella, pero la ve ya con una pequeña hija, ¿no? Una pequeña hija, donde ella es muy feliz con su nueva pareja y él se pone a pensar y dice, no, yo pude haber sido él. Pudo haber sido mi hija. Ajá. Pasamos con el siguiente fantasma. Antes sí, solo una pequeña acote. Son 3 cosas que ahí marcó el pasado de Ebenezer, ¿no? Y son traumas, se puede decir. Uno es cuando era niño, es la soledad, ¿Ya? cuando era la muerte, experimentar la muerte de su hermana, y también el abandono, ¿no? Esas 3 cosas, pues, en vísperas marcaron bastante por qué Scrooge odia esas navidades, ¿no? Psicológicamente se puede interpretarlo así. Claro, o sea, por las frustraciones que él ha vivido. Claro. Ajá. Efectivamente. Llega, después de esto se cierra toda esa historia de la Navidad del pasado y vamos ahora al presente. ¿Qué presenta el fantasma del presente, Joseph? ¿Cuáles van a ser los hechos que van a marcar también y que en donde Scrooge, el viejo avaro, va a ser también testigo y va a ver su presente ahora, cómo es? Claro. Bueno, el fantasma, el segundo fantasma que lo visita es el fantasma de las Navidades presentes, ¿no? Es un alegre fantasma, ¿no? Quien lo lleva a presenciar las celebraciones navideñas en tiempo real. Ebenezer, ¿no? Scrooge ve la pobreza y las dificultades de la gente, pero también descubre la alegría y la generosidad que puede sentir las personas en circunstancias muy difíciles. Claro, en circunstancias muy difíciles. Ahí se ve también, como hemos hablado, la Navidad de presente, la realidad es en donde ya como ahí las personas viven alegres de cantos, comida, full comida, alimento por aquí, por allá, alegría, algarabía por esas fechas, ¿no? Y como también se ve ahí que el sobrino de Scrooge también celebra con su familia, ¿no? Y empiezan a comentar sobre su tío. ¿Y cuáles son los comentarios que hacen, Lisette? A ver, cuando aparece el segundo fantasma de la Navidad presente, quien transporta al personaje hacia un mercado cargado de alegría, en donde se compran cosas para la cena navideña, como también a las celebraciones en la cabaña de un minero y en un faro. El fantasma también le lleva a ver la celebración en casa de su sobrino Fred, ¿no? Es ahí donde ve que están jugando juegos, hacen bromas acerca de él, no, donde él participa sin ser escuchado. Entonces le pide, por favor, 30 minutos más para quedarse el fantasma, pero le dice que no puede quedarse, ¿no? Que tienen que visitar más lugares. Y entonces él se da cuenta de cómo estoy desaprovechando este momento tan lindo, ¿no? Después es llevado a la casa del empleado Bob, al tiempo que le presenta a su hijo más pequeño, Tim, quien él lo carga en brazos porque tiene una dificultad que no puede caminar, ¿no? Pero él se siente tan contento. Él sufre una gravísima enfermedad, ¿no? Se pone a pensar que su jefe no lo entiende por lo que está pasando y el sueldo que tiene es muy bajo para la recuperación de su menor hijo, ¿no? Claro, de Tim, si mal no me acuerdo. Pequeño Tim. Tiny Tim. Y es eso, ¿no? Como que la realidad a él también le va a hacer como soy ahora, ¿no? Es como que le hace dar en cuenta. Es como decir que tenía el corazón duro, pero poco a poco se va volviendo blando, ¿no? Viendo las circunstancias que está pasando, porque el ver al pequeño feliz con su padre y que su padre en su pensamiento diga, no, ¿qué va a pasar de mí si mi hijo no está y mi jefe no lo entiende, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, antes de pasar al tercer parte, ¿hay alguna acotación que pueda hacer Joseph sobre la Navidad del presente? Claro, creo que Ebenezer ahí se da cuenta de lo que está pasando, ¿no?
al ver a personajes como Scratch, ¿no? Su trabajador, y Fred, su sobrino, que tienen la capacidad, porque en una parte Fred está celebrando con sus familiares y se burla, ¿no?, de Ebenezer, pero también brinda por él. Entonces, tanto Scratch y Fred, en esas circunstancias difíciles, y aunque les han ofendido, tienen esa capacidad de perdonar, ¿no? Tienen esa bondad y comprensión hacia el prójimo, algo que Ebenezer Scrooge no tenía, y creo que se da cuenta en ese momento. Claro, efectivamente, porque en la segunda el segundo fantasma que visita y habla sobre la Navidad del pasado, la Navidad del presente, va a relatar pues específicamente lo que es en verdad Scrooge, y también que Scrooge ahí ya va a livianizar lo que es sus actitudes, va a entrar más en reflexión y va a querer comprender qué es lo que va a pasar ya a futuro, qué es lo que me espera. El tercer fantasma entra, un fantasma ya con túnica negra, y a mí me hace ver cuando entra con negro es algo que le va a dar, no sé, como un estate quieto. ¿Qué es lo que pasa en la tercera Navidad? Bueno, en la tercera visita lo visita el fantasma de las Navidades futuras, o más conocido como el fantasma de las Navidades por venir, ¿no? Muestra a Scrooge en una escena de su posible muerte y un impacto de su vida en los demás, cómo ha impactado su vida en los demás. Scrooge se enfrenta a la perspectiva de un futuro sombrío y solitario. Claro. Hay un grupo de personas en esa tercera Navidad del futuro, en donde empiezan a conversar, ¿no?, sobre ya el fallecido, supuestamente, en hipótesis, o en ese sueño, ¿no?, que solo iban al entierro, al velorio, para comer, y no por la persona, ¿no? Y da mucho que hablar de esto, Lisette. ¿Qué opinión tienes? Cuando se enteran de la muerte de él, los que están afuera de la casa, los que están cerca del trabajo, empiezan a hablar, ¿no? ¿Vas a ir al funeral? ¿Puedo ir? Si es que hay comida, ¿no? Y como también las personas que lo atendían a él, a su vez la mujer del servicio, su lavandera y los trabajadores de la funeraria empezaron a robarle, ¿no? A decirle que tantas posesiones que tenía él, tanta avaricia que tenía él, ¿dónde ha quedado? La estamos vendiendo en lugares donde nadie se atrevía a ir, ¿no? Pero la estaban vendiendo ahí, ¿no? Poco a poco. Scott, ¿cómo se siente? ¿Qué actitud toma cuando ve estos actos? Se siente muy triste, Triste. ¿no? Y esa tristeza es lo que va a provocar que Scott siga, tal vez, no diciendo, oye, espera. No. Se encuentra desesperado y le dice que le muestre a alguien que sienta alguna emoción, ¿no?, de la muerte de aquel. Pero solo puede mostrarle a una pareja que tenía deudas con aquel, que estaban alegres porque había muerto. Solamente podía mostrarle, porque decían, hemos juntado el dinero, pero no ya muerto, por lo menos vamos a vivir tranquilos hasta que aparezca un nuevo propietario, ¿no? Efectivamente. Después de seguir en esa tercera parte, hablamos de un punto muy importante. Es ya me he olvidado. ¿Cuál es, amigos? Una parte importante, y creo que es la más fuerte, es cuando el tercer fantasma le señala, ¿no? Porque Scrooge se pregunta, ¿quién está en esta tumba? Efectivamente. ¿Quién está en esa tumba? ¿De quién están hablando, no? ¿De quién están hablando? De la piedra abre, o no sé, ¿quién quiero conocer? Ajá. Y la parte cuando el tercer fantasma que representa, ¿no?, la muerte, le señala, ¿no?, el dedo a la lápida, y está el nombre de Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge. Ajá. Y ahí es donde dice, perdóname, sí, ahora voy a cambiar, voy a hacer de todo para ser la mejor persona que quiero ser. Se trauma, sí, exacto. Claro, él se queda pasmado de todo lo que, por favor, dame una oportunidad, yo sé que tú puedes, ¿no? Entonces el fantasma no sabía qué hacer, tampoco se queda quieto. Entonces el personaje, de tanto rogar, despierta al día siguiente, ¿no?, que era Navidad. Entonces se pone a pensar y dice, no, me dieron una segunda oportunidad. Entonces se pone a pensar, es Navidad, no han pasado los días que pensaba. Ve por los caminos donde ha caminado, por las ventanas donde ellos han entrado, y de emoción, de alegría,
empieza a cantar, se empieza a afeitar sin poder afeitarse, no se afeitó bien, ¿por qué? Porque estaba bailando, cantando, ¿no? Porque había llegado Navidad. Navidad ya ha recuperado ese sentido de que todo hombre debería hacer, festejar a lo grande. Llama a un muchacho, le dice, ven, quiero que me traigas un pavo. Quiero que lleves un pavo, ¿no? Pavo. Y si lo haces en 5 minutos, te voy a duplicar el pago. El pavo, efectivamente, el muchacho Y corriendo. el muchacho va y lo hace y regresa. Entonces le manda otro pavo, pero a un lugar más lejos, y le da para el pasaje. Le dice para que llegue más rápido, emocionado él. Y cuando sale de casa, a todo el mundo empieza a hablar, a los mendigos, a los niños, en fin, ¿no? Les empieza a decir feliz Navidad y nadie podía creerlo. Entonces las personas que caminaban por ahí, al ver la emoción que tenía él, le empiezan a decir feliz Navidad, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Porque no podían creerlo. Efectivamente, y después llega... ¿Dónde a la casa llega? de su sobrino. Su sobrino. A Todos decirle admirados. que va a pasar la Navidad con él, ¿no? Y también llega a la casa de su empleado, Bueno, a la oficina. a la oficina de su A la empleado, ¿no? oficina. Donde le dice que es la última vez que llega tarde, que cómo es posible, le toma la atención, ¿no? Y entonces en un momento de tristeza a su empleado, él le dice, ¿no? Que le va a aumentar el sueldo, ¿no? Te voy a aumentar el sueldo. Claro. Y el alegre. También voy a Ayudar Voy a ayudar a tu hijo, ¿no? Timmy. a su familia. A su familia. Y hay dentro del relato que dice que incluso el hijo del empleado siempre va a ser como un segundo padre para Sí, el se país vuelve Scrooge. como una especie de padrino para el pequeño Tim, porque le ayuda. Le va a ayudar en todo su tratamiento a que mejore, ¿no? En la visita de los fantasmas se ve que el niño muere, pero cuando cambia él, no llega a pasar eso, ¿no? Es como que una esperanza para Una él, es como que esperanza. voy a recuperar todo lo humano que he perdido, porque el humano, lo esencial del humano, lo que hace es los sentimientos, las emociones, el sentido común por el otro, ¿verdad? Claro. Efectivamente, amigos oyentes, esto ha sido Cantos de Navidad, una historia muy hermosa que empieza con un personaje llamado Scrooge, que es muy avaro, que trata muy mal a todo el mundo, no le gusta la Navidad. Luego después llegan 3 fantasmas que le van a hacer reflexionar, y en el punto en donde Scrooge va a estar al tanto, va a captar, atender y aprender todos esos mensajes y esas reflexiones, y después de ahí ya vemos un Scrooge ya muy cambiado, un Scrooge muy alegre, que se va a insertar a la sociedad mediante la Navidad. Amigos, ya no hay más llamada, tenemos solo una llamada, yo creo que nos quedamos con el único ganador, y también vamos a seguir sorteando las próximas semanas libros muy interesantes de literatura, y síganos escuchándonos. ¿Cómo hacemos con el sorteo para el próximo sábado al amigo? ¿Cómo se llama el amigo que nos ha llamado? ¿Nos puede decir, Josep? Se llama Elmer Salas Catacora. Elmer Salas Catacora, amigo, tú que nos estás escuchando, el próximo sábado 30 de diciembre vienes a recoger el libro a la misma Radio Sol de los Andes, y te los estaremos entregando en el mismo programa de Momento Literario. Bien, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nosotros somos el Club de Lectura Juliaca, y muchas gracias a todos los que nos están oyendo, y